Bueno, buenas noches a todas las personas que nos están viendo en esta nueva emisión de Conexión al Cielo, recordando a nuestros ancestros. Saludo a Ricardo, al abuelito, y pues le doy la palabra al abuelito para que dé el inicio de este programa recordando a Bochica, segunda parte. Muy buena noche a todos nuestros radioescuchas y a todos los cibernautas que se encuentran por aquí muy atentos y muy dispuestos a escuchar estas narraciones, estos recuerdos, estas historias que nos han traído en este tiempo nuestros ancestros a través de nuestro hermano Ricardo Arias. Como ya les comenté, un sabedor muisca y guardián de Patativa, la plaza de gobierno y de los Tunjos. Así pues, mis hermanos, en esta noche, una hermosa noche de lunes, donde tenemos de nuevo esta oportunidad que nos damos todos de recordar nuevamente a Bochica. Y de hecho, en el pasado episodio tuvimos un fenómeno técnico de pérdida de energía y demás, y quedaron pendientes algunas palabras, algunos comentarios de nuestro hermano Ricardo. Entonces comencemos por ponernos al día. Ricardo, muy buena noche, bienvenido aquí a Conexión al Cielo. Los micrófonos están a tu disposición. No te escuchamos sonido. Buenas noches. Gracias, abuelo, por la invitación, celebrando un nuevo día. Recientemente hubo ese pensamiento y esa labor espiritual del equinoccio, muy centrado al elemento de la tierra, al elemento del agua. Entonces, muchas personas estuvieron como conectadas a esos elementos que me parecen bien importantes, bien fundamentales. Y digamos que el día de hoy estamos profundizando esa palabra de Padre Bochica, primero porque Padre Bochica es muy importante dentro del pensamiento ancestral muisca, porque Padre Bochica existe un antes y un después de Padre Bochica, ¿sí? De alguna manera Padre Bochica se centra en la construcción de la maloca universal o espiritual, pero en el contexto de lo humano, ¿sí? Así como la casa universal tiene unos astillos, tiene, digamos, unos maderos que rodean la casa, tiene otros maderos que sostienen la base, tiene un cercado. Entonces, Padre Bochica también entra en ese ejercicio de nombrar los astillos de la casa espiritual muisca, de nombrar los bareques, de nombrar los tibas mayores, los tibas menores, de nombrar a los venados de la montaña. Entonces, cuando los seres humanos, la comunidad muisca, entra en un orden del universo, entonces existe una casa espiritual desde el espíritu humano. Por eso ese elemento es fundamental para poder entender cómo se está recuperando la memoria de lo mismo. Entonces nosotros hemos identificado unos abuelos que son los astillos, hemos identificado unos tibas mayores, unos tibas menores, unos huayques, y estamos identificando a los tejedores, a los artesanos, estamos identificando a toda esa gente de la montaña que está haciendo el ejercicio de mantener, sostener y nutrir el cercado. Entonces, las gentes, cuando se reúnen en comunidad, crean
una casa ceremonial, ¿sí? Entonces le decimos nosotros el Chusúa o el Cusmuy. Entonces, estamos allí. También estoy recordando cosas, abuelo, ¿sí? Digamos, para entrar en el contexto caliente. También quiero recordar que mi padre Bochica tiene unas características esenciales. Como, digamos, como personaje dentro de una historia, tiene unas características especiales. Una de esas características son características extraordinarias. Por ejemplo, en el momento en el que él aparece como una estrella brillante, una luz, y esa luz se propaga por todo el Valle Muisca. Esa es una característica muy importante. Otra característica, por ejemplo, cuando él iba a viajar desde el Salto de Tequendama, que eso es hacia el suroriente de Bogotá, por allá por Suacha, queda el Salto del Tequendama, por allá quedan Mesitas del Colegio, esos municipios, saliendo de Bogotá, el Salto del Tequendama. Cuando él se regresa, digamos, en este proceso, pues toda la sabana está inundada, ¿cierto? Pero digamos que él crea el Salto del Tequendama, pues quedan unos ríos inmensos. Y entonces allí aparece otro evento extraordinario, y es que él se quita la manta, la pone en el agua y se va como en una barcaza, ¿sí? Y sube allá al río, llega hasta el territorio de Cota, donde se encuentra la montaña de Huayca. Ese es otro elemento que me parece importante resaltar dentro de lo fantástico, ¿no? Otro elemento que me parece muy importante dentro de lo fantástico, dentro de lo increíble, es que precisamente el bastón, él lanza el bastón trae un bastón de oro, entre otras cosas. Es decir, no es una vara de un madero, sino que él trae una vara de oro que trae una fuerza y un poder especial, y entonces al lanzarla rompe una montaña. Eso es un elemento extraordinario que es muy importante para la conformación del tejido. Y algunos narradores, por ejemplo, cuentan que como el territorio estaba anegado, ¿sí? Habían otros grupos tribales, como los hermanos Panches, que intentaron luchar contra él, ¿sí? Y entonces le lanzan flechas, y él con un movimiento de su mano hace que las flechas se devuelvan, ¿no? Y apunte en contra de aquellos que las lanzaron. Digamos que esos son elementos que se recogen de las crónicas como elementos fantásticos. Ahora, hay unos elementos que son muy humanos, ¿sí? Que son muy aterrizados de esta tierra, como los conocimientos que se tiene alrededor del tejido y todo lo que esto conlleva, ¿no? Una claridad sobre una organización social, y también esto me parece muy importante, porque ya como lo decía el abuelo, el Muisca venía viviendo al natural sin muchas necesidades de una organización natural, pero entonces es el padre Bochica que trae esa conciencia. Pero además trae un conocimiento sobre los sembradíos, es decir, además del tejido, los sembradíos, el manejo de metales. Entonces, allí hay un elemento que los especialistas llaman como Bochica el civilizador, ¿no? Es decir, que trae un nivel de tecnología y de cultura completamente distinto. Y aquí hay un elemento que está dentro del elemento humano y el elemento divino, y es que precisamente Padre Bochica
a donde quiera que él iba, se abrían los caminos, ¿sí? Y era seguido por multitudes de personas y él buscaba los lugares, digamos, más propicios para, de alguna manera, entregar esa palabra que él traía. Y entonces, digamos que hay unas historias alrededor como de esa andadura que él tiene a través de los diferentes municipios, ¿no? Recordamos que él arranca por allá, por los lados de Fomeque, Fosca, ¿sí? Y pasa por muchos municipios, por Bosa, por Suacha, Zipacón, Ontibón, Funza, ¿sí? Cota, Chipatá, llega y da la vuelta y se va hacia el sur de Santander y luego regresa otra vez a Tunja. Y entonces hace una andadura extensa entregando una palabra y digamos que en cada territorio lo trataban de honrar nombrándolo de una manera distinta. Entonces alrededor de esto, abuelo, es importante, abuelo, y creo yo que aquí es donde tenemos nosotros que avanzar en esta historia, y es preguntarnos por qué estamos contando esta historia, ¿sí? ¿Esto para qué le sirve a la gente que nos está escuchando? ¿Cuál es el sentido de decirles a los radioescuchas, a la gente que nos sigue? Han hecho muchas preguntas alrededor del tema, ¿sí? Les gusta como esa historia porque iniciamos todo esto diciendo que nosotros somos seres narrados, abuelo. Nos gustan las historias, nos gustan que nos cuenten cosas. Pero ¿para qué estamos contando eso? Y creo que es allí donde tenemos que profundizar sobre Padre Bochica. Es en ese lugar. Entonces, yo quisiera avanzar un poquito en el tema. Inicialmente, esto que estamos contando, nosotros lo conocemos como la ley de origen. Es, digamos, el principio fundamental, poder entender la ley de origen. Y la ley de origen entonces se establece como unas historias antiguas, y esta ley de origen que hemos iniciado desde la creación del mundo, y vamos en esa ley de origen instaurada por Padre Bochica, tiene unas características esenciales, y es que todavía estamos hablando de los hijos de la madre Bagüe, ¿sí? A pesar de que ya habíamos hablado en un programa anterior de Madre Bochica, y estamos hablando de Padre Sue, allá en Iguaque, cuando crearon los primeros seres humanos, se crean las comunidades. Todavía estamos conversando de cómo los hijos de Madre Bagüe, ¿sí? Y pasamos por Chichacún, pasamos por Huitaca, y entonces estamos en Padre Bochica, y entonces estamos todavía hablando de los hijos de Madre Bagüe, y en la manera como ella pensó la creación del universo, y estamos en ese momento de la manera como ella pensó la creación de la gente, y cómo esta gente es instruida como guardianes de este jardín, de este planeta, de este lugar maravilloso, y cómo los seres humanos debemos convivir con los otros seres. Y aquí es donde está el avance. Y es que esa ley de origen, ¿sí? Como por darle un estatus, se llama ley de origen porque es el origen, ¿sí? Y ese origen entonces nos da pie a poder entender algo que conocemos nosotros, que es la ley natural. La ley natural es aquella que dicta la naturaleza, por ejemplo, las estaciones, la lluvia, las inundaciones, los ciclos de la tierra. Es decir, hay entenderlas. La ley natural significa entender la ley de origen, ¿sí? Y entonces
esa ley natural tiene un orden y esa ley natural entonces me afecta, ¿sí? Yo debo entender la ley natural, pero para poder entender la ley natural, entonces yo debo entender la ley de origen. Y entonces esas son unas historias que cuentan cómo fue pensada la creación del universo. Entonces, de esa ley natural, ¿sí? O sea, vamos, ley de origen, ley natural, aparece lo que nosotros llamamos el derecho mayor. Y entonces el derecho mayor es el entendimiento de la ley natural que nosotros entendemos de la ley de origen. Y entonces estamos hablando de unos elementos, unos códigos éticos, de unas formas de actuación, de un relacionamiento, de una conciencia sobre las medicinas, de una conciencia sobre mi función frente a la comunidad, frente a una conciencia de unos mayores, de unos abuelos. En esa comunidad vamos a encontrar nosotros sanadores, curanderos, limpiadores, vamos a encontrar artesanos, vamos a encontrar tejedores, vamos a encontrar guardianes tivas, vamos a encontrar mujeres guardianes furativas, y vamos a encontrar entonces un orden social alrededor de esos elementos. Y entonces llegamos al derecho propio, ¿no? Y el derecho propio refleja nuestro sistema de creencias porque somos comunitarios. Y cuando yo digo que somos comunitarios, es decir que no solamente nosotros nos relacionamos con nosotros los seres humanos, sino que entramos en el relacionamiento de los otros seres. Cuando yo me relaciono con la montaña, cuando yo me relaciono con el abuelo pájaro, cuando yo me relaciono con el espíritu del agua, entonces estoy en ese momento haciendo uso de mi derecho propio, ¿sí? Que ese derecho propio está contenido en el derecho mayor, que es el derecho de la comunidad, que es donde los mayores, los abuelos y las abuelas, entonces están constantemente pendientes de los calendarios, está constantemente pendientes de las ceremonias, ellos están pendientes de los territorios y de los lugares que son sagrados, de los pagamentos. Hace poco, tal vez hace unos 15 días, estábamos participando en la caminata sagrada de Bacatá, ¿sí? Que se convirtió ahora también en parte del calendario. Entonces están todas las mujeres con sus incenciarios, con sus tambores, los hombres con sus poporos, haciendo una caminata en territorios sagrados en el centro de Bogotá. Y entonces ese derecho mayor, ¿sí? Que tiene que ver con un sistema no solamente legislativo, sino también un sistema de creencias, y ese sistema de creencias es fundamental porque estamos hablando de elementos espirituales. Muchas personas que están en otros territorios, por ejemplo, ¿sí? Cuando vienen de visita, y entonces nosotros entramos por ejemplo, aquí al Parque Arqueológico de las Piedras del Tunco, entonces uno va entrando y ahí a mano derecha hay una piedra grande y entonces uno llega, coloca las manos allí y hace un rezo de saludo porque estamos saludando el territorio. Entonces, la persona que viene de afuera, ¿sí? Lo primero que hace, lo primero que al ver eso que está sucediendo, pregunta, ¿por qué estás saludando la piedra? Y entonces uno les dice, no, pues es que es una abuela, ella es un espíritu y ella es el guardián de este territorio y esa es una casa, entonces le pedimos permiso para entrar en su casa, le pedimos permiso para hablar con ella y los espíritus que viven en esta casa, pedimos permiso para consultar, pedimos permiso para traer la medicina. Entonces la gente, claro, se sorprende y se maravilla porque rompe su conocimiento, es decir, desde la biología natural existen los seres vivos y los seres inertes, ¿no? Y cuando se hablan de seres inertes, entonces pues no deberían llamarse seres, sino cosas desde la biología, porque no serían seres, ¿sí? Pero les llaman seres inertes, listo. Y entonces
esos seres inertes no tienen vida, no se mueven, no tienen espíritu, y entonces ahí es donde aparece el mundo de las cosas. Pero cuando se acercan al ejercicio de una espiritualidad ancestral indígena, resulta que las piedras tienen vida, tienen personalidad, tienen fuerza, ¿sí? Tienen lenguaje, es decir, tienen una cantidad de características, y entonces la pregunta es, ¿de dónde sacaron esto? ¿Sí? ¿De dónde sacaron eso? Y entonces tenemos como una escala, como una organización, como un sistema, que fue lo que organizó Padre Bochito. Entonces, todo eso hace parte del derecho propio, del derecho de mi identidad, del derecho que tengo yo desde mi conciencia, ¿cierto? De recuperar mi cultura, mi memoria, mi sentir. Y ese derecho propio está contenido en el derecho mayor, que son los derechos comunitarios que están guardando los ancianos. Y ese derecho mayor está contenido en la ley natural. Es decir, todo lo que ocurre a nivel de la naturaleza dentro de los ciclos universales. Y eso está contenido en la ley de origen. Entonces, cuando nosotros hacemos el ejercicio de recordar a Bochica, no estamos en un ejercicio étnico en el que estamos mirando a ver si un viejito de barbas largas y cabellos dorados por allá, quién sabe cuándo, hizo unas cosas extraordinarias por allá lejos. No, recordamos la ley de origen, porque la ley de origen, ¿sí?, nos conecta con el derecho propio y nos conecta con la libertad de conciencia. Y esa libertad de conciencia, esa libertad de expresar mi conexión con la naturaleza, quedó consignado en la Constitución de 1991, que después de casi 500 años, el Estado, digamos el conquistador, ¿cierto? El capitalista, de alguna manera reacciona, ¿sí? Y entonces dice, como que este Estado colombiano tiene pueblos indígenas con pensamiento propio, creencias propias, con una estructura, con un sistema, con un vestido, con un lenguaje, y entonces como que tenemos que reconocerlos, y entonces aparece la Constitución del 91, y desde la Constitución del 91 a todas las comunidades indígenas nos han salido patas y manos para defender el derecho propio, para defender el derecho mayor, para defender la ley natural y para defender la ley de origen. Por eso ustedes van a entender por ahí unos textos que vienen subiendo desde Bolivia, ¿sí?, que es el buen vivir, que es toda una connotación filosófica y un estado de vida en el que reconocemos unos derechos sobre la madre. ¿Cuál madre? La madre tierra, como ser. Es decir, que el planeta es un ser sintiente, que debemos cuidarlo, que tiene unos lugares que son sagrados, ¿sí? A eso nosotros entonces lo llamamos el buen vivir, que hace parte precisamente de esa ley natural dentro de la ley de origen. Por eso en cada comunidad cambia la ley de origen en el sentido de los relatos, ¿sí? Hay unos relatos, otros relatos en otro territorio, pero hay una ley natural que es común para todos, donde aparece el buen vivir. Bueno, hasta ahí dejo, para no extenderme. Muchas gracias, abuelito. Buenas noches, Donito. Muchas gracias a todos nuestros escuchas y a todos nuestros amigos cibernautas que andan por acá desde la Patagonia hasta Alaska. Hoy sí es de la Patagonia hasta Alaska. Estamos el pueblo americano en pie aquí escuchando estas narraciones de nuestro hermano Ricardo. Bueno, Brady, buenas noches. A ver, entonces, a ver qué nos cuentas tú, qué se ha encontrado ahí de los amigos, qué nos vienen diciendo, qué has sentido, qué quieres aportar en este momento. Pues buenas noches a todos, a todas las personas que nos están saludando, que nos están escuchando por Radio Conexión al Cielo y por el live de Facebook. Ahora Ricardo decía, ¿cuál es el propósito de
de estar contando este cuento y esta historia de Bochica, y a mí se me vino una palabra y es resignificar la historia. Y él nos ha hablado mucho de la ley de origen y de las leyes naturales, y entonces a mí se me viene a la mente, bueno, como los principios fundamentales que tenemos como seres humanos. Cuando yo me pienso como parte de esa naturaleza, como un ser natural, y empiezo a reconocer a todos los seres, como él decía, ¿no? A mi hermano árbol, a mi abuelita, la roca, y a cada uno de esos elementos que hacen parte de la naturaleza como un ecosistema, empiezo a resignificar realmente lo que ellos me aportan y lo que ellos me dan. Como yo a través de esa sensación cuando estoy en una montaña o cuando voy a un territorio puedo crecer y formar esos principios. Entonces creo que el para qué de estas historias básicamente es que nos pensemos como seres naturales y que aprendamos a respetar cada uno de esos lugares sagrados, ¿no? Desde, creo que siempre lo he mencionado, y el primer territorio sagrado es nuestro cuerpo. Y cuando yo me respeto, tengo la capacidad de respetar a otros. Y cuando yo respeto a otros, como legítimos otros, pues tengo también la capacidad de ir a un territorio y tener la conciencia de que tengo que saludar a la madre, pero que también tengo que dejar lo mejor de mí ahí, ¿no? Entonces, que no arrojo basura. Desde actos súper chiquiticos, ¿no? Que respeto al animal, que respeto al más pequeñito de los insectos, así no lo vea. Entonces, para mí, el recordar a Bochica es recordar todos los aprendizajes. Sí, nos enseñó a sembrar, nos enseñó a tejer, nos enseñó realmente cuál era la relación de nosotros con ese medio y con ese ecosistema en el que vivíamos. Y me parecía súper bonito, o digamos que esa narrativa que él nos cuenta de que en la Constitución quedó, y creo que muchas veces como seres democráticos o parte de una comunidad no nos damos cuenta de que tenemos que volver a esos principios fundamentales y empezar a ordenarlos y empezar a hacerlos carne y sangre, como decimos, ¿no? La palabra se debe hacer carne y sangre y la tenemos que vivir. Entonces la pregunta más bien sería, ¿cuáles son mis principios? Y si yo estoy haciendo realmente la tarea de respetar esos principios, y si yo como parte de un ecosistema y parte de esta madre tierra realmente sí la estoy respetando. Yo creo, y hoy he escuchado algo y era como, nosotros no estamos salvando a la tierra nos está salvando a nosotros, el planeta nos da todo para vivir, nos da el alimento, nos da la medicina, nos da un espacio y nosotros simplemente somos administradores. ¿Cómo estoy administrando eso, no? Y creo que Bochica fue el que nos enseñó cómo administrar este territorio. Y para mí sería eso, recordar realmente cómo se debe administrar desde mi cuerpo físico hasta esa madre que realmente es la que nos sostiene. Hasta ahí dejaría por ahora a mi abuelito. Bueno, entonces sí, nosotros reconocemos que en la academia se le dio a Bochica el título de civilizador, pero para el sentimiento muisca es un sentimiento de padre, desde el sentido que es el hermano de la madre Bachue, pues es el tío, pero hay una situación, es el que es el formador, es el maestro, es el orientador y es el educador, es el pedagogo, es la ciencia, es el conocimiento de todas las áreas del saber de ese momento de lo humano. Él entrega todo el cúmulo de conocimiento, representa la sabiduría hecha carne y sangre. Pero él no dice, mire, yo soy la sabiduría y venga, me adoran, ¿no? Como es el criterio que nos tienen y decide la academia, no. Él dice, yo encarno la sabiduría, pero hermano, usted puede encargar este pedacito. Venga, siembre, aprenda a sembrar. Venga, usted puede encarnar esta sabiduría. Usted puede hacer carne y sangre. Venga, se abre el febre.
venga, usted puede encarnar esta otra sabiduría. Y entregó todo su conocimiento, toda su sabiduría en diferentes áreas a diferentes seres. Él no vino a decir, vea, yo soy el rey, yo soy el Dios, no sé, no. Él vino a decir, mire, ustedes pueden hacer lo que yo hago. Y venga, venga, yo le muestro cómo se hace y le enseño cómo se hace. Venga, usted puede tejer. Y venga, yo le muestro cómo es y cómo lo hace. Entonces, date cuenta de esa formación, seguimiento y acompañamiento, pedagogía e instrucción. Entonces, eso es el sentimiento muisca, el pensar muisca, es ese. No, no es la cátedra que vino de Europa. No es el conferenciante. Es hacer carne y sangre. Venga, aprenda haciéndolo. Así se hace. Y lo que tú ya aprendes haciéndolo no se te olvida. Es una enseñanza pedagógica, es un sentir, no solo por el ver y el oír, sino por el hacer. Entonces uno llega y le dice al anciano, oiga, es que yo hago aviones, venga, muéstramelo, hágalo, démelo ver. A mí no, mire, es que aquí tengo el título de la universidad, no sé qué, donde yo hago aviones. Ah, no, venga, muéstramelo. Yo el título, yo no entiendo eso, yo no sé de esa cosa, no sé de universidad, yo no conozco Stanford, no conozco nada de esas cosas, ni dónde quedará. Venga, hágalo. Ah, no lo hizo, entonces no. No, señor, usted no sabe. No es que me diga, es que lo viva. Es que lo manifieste. Y eso es lo que nos entregó, chica, es no, no es hablar de la sabiduría, no es hablar de la divinidad, sino muéstremela. Hágamelo una realidad. Hágamelo realidad. Claro, eh, Ricardo nos hace recordar de los hechos y las narraciones, eh, digamos que esplendorosas, brillantes, que pues de cierta manera ni la que, ni la academia, ni nosotros tenemos medios para demostrar de esos hechos. Por ejemplo, que, por ejemplo, que él se quita la manta y camina o navega pues el río Bogotá, o que no solo eso, sino que él extiende la manta y vuela sobre el Salto de Tequendama, ¿sí? Por decirlo así. No, nada de esas cosas está dentro del sentimiento muisca, porque el sentimiento muisca respecto a Bochica y lo que entrega Bochica es hacer y concretar. Entonces, pero él sí entregó muchas cosas. Por ejemplo, la historia de Chaquén. Él le entregó un bastoncito de oro a Chaquén. Y Chaquén, a través de ese bastoncito y de eso, tiene la posibilidad de. Dicen los cronistas que la historia decía que él se trasladaba. Otros dicen, no, él estaba en el mismo sitio, pero podía ver en el otro sitio. Y esas historias las encuentra uno frecuentemente en los ancianos. Dice, oiga, anciano, estoy buscando tal sitio, ¿por dónde queda? Sí, mijo, usted coge por aquí, encuentra tales cosas, y llega a tal lado y encuentra tal río, encuentra tal cosa y demás, y sigue por aquí, voltea por allá, y ojo que no sé qué cosa. Ay, abuelo, ¿y usted cuándo fue? No, yo no iba hasta allá, yo sé dónde queda, pero yo no iba hasta allá. Entonces, uno ya entiende, porque conoce las historias de los ancianos, saben qué es lo que estaban diciendo de Bochica. Bochica no tenía otra manera de desplazarse diferente a toda esta parte mítica que le metieron los cronistas. Y quienes han experimentado con las plantas sagradas lo han hecho. Está su cuerpo ahí en el sitio donde se encuentra en la reunión, en la ceremonia, pero está recorriendo otros territorios, y viendo otras cosas que no necesariamente las ha hecho en lo físico. Pero como nosotros somos tan curiosos,
algunos de nosotros hemos ido a comprobar lo que si vimos fue cierto o fue que nos lo inventamos o fue que nos echamos el cuento. Entonces hemos ido a comprobarlo. Y por eso podemos decir con conocimiento de causa, con ese planteamiento del sentir muisca que entrega Bochica, hermano, es así. Ya, eso está comprobado. Fue hecho. Así es una realidad. Y la realidad la imaginación sí puede ser cualquier cosa que nos inventemos, pero la realidad es. Y eso es otro mensaje de Bochica, es realidad. Es ser. No, hermano, no se invente cosas, nada. Es lo que es. Ahora, hablamos de una narración muy didáctica desde la ley de origen, la ley natural, el derecho mayor y el derecho propio, siendo la ley de origen la ley mayor. ¿Sí? Para muchos la ley natural es la mayor. No, para el muisca la ley mayor es la ley de origen. Dicho en términos legales nuestros del momento, la Constitución es, o la Carta Magna es, la ley de origen. Porque esa es nuestra ley. Madre, Padre, Dios. Desde ahí, desde la madre, toda la creación, todo eso, la ley de origen, ahí está. Que se ve reflejada en la ley natural, que abarca a todos los seres de existencia en este tercer globo, que llamamos Quiscahuaya los muiscas, pero también es reconocido el nombre de Gaia, Gea, perfecto. Entonces, de allí, se desprende un derecho mayor, que es el derecho de las comunidades. Y ese derecho mayor de las comunidades, de los pueblos, es un derecho inalienable. Y no tienen por qué otros pueblos venir a sojuzgar y a desvirtuar ese derecho mayor. Entonces, cuando decimos resignificar, hay que entender desde allá, desde el sentimiento muisca. ¿Qué es lo muisca? Pues se ha hablado mucho de lo muisca, pero ¿dónde está? ¿Para qué tocamos a Bochica sabiendo, obviamente, que una cosa es para el muisca antes de Bochica y después de Bochica? Es el punto de inflexión. Porque el anterior no había asumido, antes de Bochica no se había asumido la responsabilidad de administrar, cuidar de esta madre Quiscahuaya. Antes, como decías tú, nos cuidaba la madre y vivíamos de la madre sin ninguna responsabilidad, tal cual como el niño pequeño, ¿no? El recién nacido. Entonces la madre le da su pecho, su cobijo, lo apapacha, lo quiere, eso, pero ya el niño ya comienza a gatear, tiene necesidad de gatear. Y entonces viene el papá y le dice, camine mi hijito y me acompaña. O la mamá le dice, camine y me acompaña, ya vas echando y lo lleva de la manito. Ya después lo lleva a que aprenda a cultivar o a los quehaceres de la casa, a la niña o al niño o lo que sea, va aprendiendo. Pero después de que ya echa pierna, ya se para en sus dos paticas, en sus dos piernecitas, entonces, mijito, voy a traer el agua. ¿Sí? Mijito, vaya y colabore con aquello. Asimismo, nos está diciendo en ese orden, nos va llevando el sentimiento, el sentir muisca y la formación muisca nos va llevando y nos va mostrando ese camino. Mira, ahora usted es responsable. De aquí para adelante usted es responsable y es el cuidador. Y es lo que es el sentimiento de muisca, es comenzar a hacernos afrontar esa realidad de que somos espíritu primero, que somos hijos de la divinidad, que tenemos un compromiso con esta madre Quiscahuaya como administradores y cuidadores de ella. Lo otro que nos deja, y la narración hecha tanto
por Ricardo como por pues ya y tus apreciaciones ya, Brady, pues es que todo tiene espíritu, todo absolutamente tiene espíritu. Y en el espíritu implica responsabilidad, implica respeto, amor, palabra de verdad, palabra de vida. Y eso es lo que viene a entregarnos Bochica también, pero de una manera práctica, vivida, de acción, una verdad en acción. Hablábamos de que de alguien siempre ha sido una discusión, ¿no? Bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Sí? ¿Y qué es la verdad? La verdad es ser. Verdaderamente ahí, el ser es verdadero. Ahí está la verdad, en el ser. El resto es imaginación. Y en la imaginación cabe cualquier cosa. Pero en la realidad no cabe sino la verdad. Y eso fue lo que nos enseñó a hacer. La otra es que Bochica nos habló de ser un pueblo de paz. Y la paz implica no tener resentimientos, no tener el sentido de la venganza. Eso no existía en los pueblos americanos. Eso vino de otro lugar, de otro lado. Eso no pertenece al pueblo, ni a los pueblos originarios y menos al pueblo muisca. El pueblo muisca es un pueblo de paz y esa paz no la pierde con ese tipo de pensamiento, de sentimientos, digamos, no de pensamientos, sino sentimientos. Y lo otro es que como todo tiene espíritu, y se debe respetar el espíritu, en ningún momento ni la madre Bachué ni el padre Bochica enseñaron las ofrendas de sacrificio de sangre. Nunca las enseñaron. No está ni en las crónicas, ni corresponde al respeto del espíritu y a la unidad del espíritu y al sentido de una ley natural que es el respeto a la vida. En la historia de Bochica se habla del cóndor. El cóndor no está enjaulado, el cóndor está libre. Pero hay una relación entre el cóndor y Bochica, pero no está enjaulado. Ahora, si bien en los pueblos nativos de América se consumieron los animales, se hizo cacería, pero previo un acuerdo espiritual con la madre Jiscaguaya, con el guardián de esa especie y con el sujeto de esa especie. Eso era un acuerdo. Eso no era que, que yo voy a coger tal o cual. No, esos son unos acuerdos que se hacían desde antes. Para eso se hacían las reuniones de mambia, de círculo, etcétera, etcétera. Cada noche. ¿Qué se requiere? ¿Qué se hizo? ¿Qué faltó? ¿Cómo está? Y viene la revisión. Que eso nos lo deja Bochica, la revisión. Que después se llamó introspección, pero bueno, de todas maneras, ahí, y para otros se llamó el confieso. Bochica nos viene a dejar una serie de elementos que no son dogmas ni son religiosos, sino son un estilo de vida. Un estilo de vida. Dicen que Bochica fue un formador religioso. No, él no formó religioso nada. Él entregó un estilo de vida, una forma de vivir y de hacer realidad la divinidad en acción de cada uno. Ahora, esa es una interpretación que diríamos personal porque no está en la academia, no está reglado en ningún sitio. Pero esa palabra, como siempre he dicho, tenemos oídos para escuchar, tenemos ojos y oídos para escuchar por 10, ¿no? Y tenemos ojos para ver y ver por 100. Tenemos corazón para sentir por miles y tenemos espíritu para discernir infinitamente. Entonces, de todo esto que se ha dicho, y volvemos al acuerdo de siempre, de mi parte, todo lo que yo he dicho
es cuento, por lo tanto no crean nada. Pero si alguno siente allí en su corazón que debe comprobarlo, hay que hacerlo. Si usted lo comprueba, es su verdad. Si encuentra un desatino, ahí, pues hombre, me dice, oiga abuelo, eso no es así. Mire, yo fui, le hice esto, lo comprobé y tal, y así, ahí no es así, es así. Listo, sí. Estamos reconstruyendo y resignificando nuestro sentir muisca, nuestro origen muisca, el origen de nuestros ancestros. Y lo hacemos entre todos, tejemos entre todos, hasta donde cada uno va llegando, cada uno va escudriñando, cada uno va encontrando. Ahora, miremos cómo es la arqueología en nuestros tiempos, con toda la tecnología y con todo el conocimiento que tienen. Entonces llegan y van sacando la tierrita despacio, con cuidado, encuentran la puntica de un hueso, entonces con una brochita despacio. Le van sacando por los lados, despacio, despacio, ya tienen el hueso, pero no lo sacan, siguen sacando más despacio, a ver si hay otro huesito al pie, a ver, no, es que están dispersos, pero ese estaba aquí, y lo miden y lo dejan marcado, así nos toca hacerlo a nosotros, por metodología, porque nos encontramos aquí en este concreto, donde vivir y entender, y esas técnicas nos sirven. Yo no estoy porque no me aferro a la academia, no quiero decir que la academia no sirva. Lo que es que la academia siempre he dicho tiene un inconveniente. El inconveniente es que es eurocentrista. No es muisca, no tiene el sentimiento muisca, le falta esa parte para comprender qué era lo que querían decir los muiscas o las narraciones muiscas de nuestros ancestros, de nuestros campesinos. Ellos no están en ese, no están en ese, en ese sentir, están en otro sentir, por eso les queda difícil entenderlo. Es tanto como decir que si yo voy a mirar por una ventana que tiene un vidrio azul, yo veo todo azul, y el otro tiene una ventana de color rojo, la ve toda rojo. Entonces estamos como en una distorsión de la realidad. Eso es lo que he querido significar con esto. Sin embargo, pues el conocimiento, la sabiduría, pues son importantes, ayudan, pero hay que mirar una cosa que Bochica nos dejó, que suma y que resta. ¿Sí? Entonces, si suma al camino, bienvenido. Si no suma, qué pena. Dejémoslo a un ladito, ¿sí? Pero no puede restar. Si multiplica, perfecto, excelente, ¿no? Pero no puede dividir. Y es otra cosa que denota la situación del espíritu. Porque Bochica habló de comunidad, de unirnos en esa gran maloca. Unir los ancianos, los sabedores, los tiva, diríamos, los niquitivas, las furas, las furativas, etcétera. Unir todo en un gran conjunto que daba una estructura final de una casa de sabiduría, una casa de conocimiento. Y es eso, toda esa parte de la sabiduría de Bochica la entrega en las diferentes partes, y cuando todas se unen, se forma esa casa de sabiduría, que es la narración que hizo mi hermano Ricardo. Pero hay que entender el sentimiento muisca para decir, oiga, sí, es así. Si no, no vemos esa sabiduría, cómo es que está el conjunto es más valioso que la parte. Solito uno, pues sí hace algunas cosas, pero en unidad es mucho más. Y esa es otra sabiduría que entrega Bochica, que es la capacidad de liderar, no para que me sirvan, sino sirviendo, sumando al conjunto. Y se administra desde el servicio, no desde lo que dicen, ¿cómo diríamos? Ordenar, pero que no es ordenar, sino es mandar. Se administra no desde el mandar, sino desde el servir. ¿Ya? Es otra cosa que enseña Bochica. Y en esos puntos no se ve muy fácil cuando dicen, bueno, ¿y para qué narran eso? Porque es que estamos mirando lo que está del sentimiento en esa narración, lo que está detrás de la narración, lo que nos está indicando, el sentimiento que hay detrás de la narración. La narración es sumamente importante, pero mucho mayor es entender lo que ella está entregando.
porque nos quedamos solo en la narración y la repetimos, pero ¿qué es lo que está enseñando? ¿Cuál era el sentimiento que había detrás de la narración? ¿Sí? Es la parte donde queremos que cada uno vaya despertando ese sentimiento muisca, porque el muisca no es saberse las narraciones todas las historias, sino es entrar a hilar finito en ese sentir del muisca, en eso que lo identifica como muisca, en esa filigrana del muisca, que va en su corazón, que va en su pensamiento, que va en su sentir, que va en su actuar, que va en su palabra, que va en sus actos, sencillamente. Porque el muisca no es solamente vestido, usos y costumbres, es más allá, es espíritu. Y eso es lo que vino a decir, bueno, el espíritu, pero concrétemelo, muéstremelo, manifiéstemelo. Así sí, ¿ya? Entonces, más o menos hasta ahí dejaría mi palabra por ahora, Cubuta Bocasa. Ricardito Vieca. Abre el micrófono, mi querido Ricardo. Ya. Me atropella la tecnología. Bueno, digamos que estamos en el siglo XXI. En ese siglo XXI tenemos unas facilidades en la vida. Digamos que todo se ha condicionado para hacer mejor la vida. Y entre las cosas que nosotros notamos desde esta ancestralidad indígena es que los ciclos se rompieron. Es decir, en la ley natural vienen unos ciclos y en esos ciclos hay un espacio para bendecir las semillas, hay un espacio para bendecir la tierra, para prepararla. No solamente era la ceremonia, sino que se indicaba cuál era el tiempo, a partir del conocimiento que nos deja Padre Bochica, cuál era el tiempo para limpiar la tierra, y allí se generaban unas relaciones con los abuelos pájaros, porque resulta que cuando se remueve la tierra, aparecían bichos, gusanos, insectos que estaban debajo de la tierra, y venían los abuelos pájaros que sabían a través de los cantos antiguos, es decir, en el momento de hacer la ceremonia se hacen unos cantos especiales para preparar la tierra, y los abuelos pájaros ya conocían ese canto, esa vibración, y entonces se agolpaban sobre los territorios y ellos ayudaban a limpiar los territorios de los bichos, de los gusanitos, de las larvas, y entonces ayudaban en ese ejercicio de limpiar la tierra y de dejarla tranquila, porque la tierra, después de removerse, la tierra, pues, ella tiene que recuperarse y necesita un espacio de silencio, donde va a caer algo de lluvia, donde se va a descomponer esos nutrientes que tiene la tierra, y se prepara esa tierra y allí se bendicen esas semillas, y después de que se cumple ese tiempo de descanso, entonces vuelve y se hace esa ceremonia en el que acaba el invierno y entonces se preparan las semillas, se siembran las semillas, y eso también se hace a través de unos cantos y se hace a través de unas danzas y se hace a través de unos gorgojeos, de unas vibraciones, precisamente despertando las semillas para que las semillas hagan ese proceso de descascararse por dentro de la tierra, de enraizarse, de buscar ese tallo, de buscar la luz, de calentarse, de poder crecer. Y entonces se le da ese tiempo para que las plantas crezcan, pero durante ese tiempo hay un cuidado, es decir, hay unas labores que hay que realizar sobre esas semillas, sobre esas plantas nuevas, y luego viene el tiempo de la cosecha, donde se recoge todo el alimento, donde se reparte el alimento. Y entonces estamos hablando nosotros de unos ciclos de la semilla, de unos ciclos de la tierra, de unos ciclos del agua, de unos ciclos del viento, de unos ciclos de los elementos. Y entonces la alimentación muisca dependía de esos ciclos, que eran los mismos ciclos que tenían la demás gente, los abuelos pájaros, la gente jaguar,
y la gente venado. Entonces, todos atendían a ese ciclo. En este siglo XXI, pues esos ciclos se rompieron porque pues tenemos graneros, ahora los llamamos tiendas, los llamamos supermercados, y entonces en cualquier momento encontramos semilla, en cualquier momento encontramos alimento, en cualquier momento encontramos eso que nosotros necesitamos, más otras comidas que no necesitamos. Y entonces se rompen los ciclos porque como encontramos la comida en estos graneros, ya no tenemos rompimos los ciclos, ya no tenemos una conciencia sobre los ciclos. Incluso hay personas que se molestan cuando llueve, o hay personas que se molestan cuando no llueve, o hay personas que se molestan cuando hace demasiado viento, pero no entendemos que todo esto hace parte de unos ciclos porque los ciclos se rompieron. Y entonces volvemos otra vez a resignificar, a reencontrarnos con la ley antigua, con la ley de origen, y entonces nos encontramos con Padre Bochica, y Padre Bochica entonces nos recuerda y nos dice que existen unos ciclos, que existe una tecnología antigua que es la agricultura, que existe una tecnología antigua que le rinde culto al agua con el único objeto y fin de cuidar el agua, y entonces no solamente se siembra la tierra, sino también se siembran las montañas. Se cuidan a los abuelos pájaros porque ellos son los que se comen las semillas en los ciclos, y entonces van regando las semillas en las montañas. Entonces esos abuelos pájaros hay que cuidarlos, hay que cuidar el armadillo, porque el armadillo hace huecos en la tierra y va removiendo la tierra, pero entonces nosotros nos perdimos de los ciclos. Y entonces ahora, cuando encontramos un caos en la tierra, cuando encontramos nosotros un desorden, porque se rompen, nosotros rompimos los ciclos, pero los abuelos pájaros, los abuelos venados, los jaguares, los armadillos y las demás especies, ellos no rompieron los ciclos, ellos siguen firmes a esos ciclos, ellos siguen firmes a esas condiciones de día, de noche, de luz, de oscuridad, de viento, de agua. Ellos siguen con los ciclos. Los que rompimos los ciclos fuimos nosotros. Y entonces allí está Padre Bochica que nos está recordando. Y ahora en pleno siglo XXI empiezan a aparecer, digamos, ideas, ¿no? que se vuelven fantásticas, que se vuelven extraordinarias, como por ejemplo el desarrollo de las huertas que se realizan en las casas. Y entonces a la gente le parece maravilloso, sorprendente, coger un maíz, echarlo en agua, echarle algunos nutrientes, esperar que la semilla saque algunos brotes, ponerlo en un semillero, luego pasarlo a la tierra y esperar a que salgan unas mazorcas y tener la posibilidad de comerse una mazorca que yo sembré. Y entonces nos parece eso que es extraordinario. Pues esa es una tecnología antigua y es una tecnología que está acorde con los ciclos. Y ahora está ese ejercicio de la alimentación propia que hace parte de esa resignificación de la palabra antigua, de la ley de origen. Los antiguos tenían su chagra, y entonces la chagra debía cumplir un ciclo de acuerdo a esa ley de origen que nos entrega Padre Bochica, en la que se hace el ejercicio de la chagra, se hace el ejercicio del territorio para sembrarlo, para cuidarlo, para tener allí unos animalitos, unas gallinas, tener allí unos curíes, o tener allí unos armadillos, para tener allí la alimentación de unos venados. Y entonces todos esos elementos que ahora se botan a la basura, esos elementos como las cáscaras, como las sobras de las semillas, etcétera. Entonces, estos elementos eran utilizados precisamente para abonar la tierra, para entregarle de nuevo al territorio los nutrientes. Y entonces estamos en ese ejercicio de recuperar esa memoria antigua, de reconectarnos con los ciclos desde una sabiduría ancestral, que realmente son unas tecnologías antiguas en las que se mantenía fértil la tierra, ¿sí? Ahora la agricultura expansiva y
agricultura empresarial, la agricultura que se hace a gran escala, trabaja la tierra hasta el punto de volverla desértica, hasta el punto de talar los árboles, toman los territorios y talan la montaña, talan los bosques, talan las selvas, y ya no siembran los árboles, ya no siembran las plantas, ya no siembran, no hay una recuperación de los territorios, y entonces la gente se está dando cuenta que esa recuperación de los territorios es fundamental. Y entonces aparecen esos pensamientos desde la resignificación de lo ancestral, desde la resignificación de lo antiguo, de volver a esos ciclos. Y entonces necesitamos allí entender nuestra relación con lo divino y nuestra relación con lo sagrado, porque son dos elementos totalmente distintos. Esa relación con lo divino implica que nosotros como seres humanos nos reconocemos como seres cósmicos, nos reconocemos como hijos del sol, como hijos de las estrellas, como guardianes de la tierra, y entonces entramos en una relación con lo divino. Y esa relación con lo divino nos lleva precisamente al uso de las plantas maestras o de las plantas sagradas, y entonces algunos pueblos tienen la hoja de coca o hayo, y otros tienen la hoja de tabaco, y la medicina del tabaco a través del ambir, a través de la hosca, otros tienen el poporo, otros tienen el mambe, que son la manera como nos relacionamos con la divinidad. Y aquí la divinidad tiene un elemento muy importante, y es que la divinidad está por encima del pensamiento y por encima de la razón humana, donde la divinidad está presente en cada elemento de la tierra, pero especialmente en ese reconocimiento de nuestra relación con la divinidad, entender que la divinidad está dentro de cada uno, dentro de mi corazón. Y ahí es donde nosotros recordamos esa ley de origen en la que Madre Bochica, Madre Bachue, ¿sí? es transformada del vientre de Madre Bagüe, ¿sí? Que es el vientre de toda la humanidad. Y Padre Sue o Padre Guaque, algunos lo llaman Padre Guaque, ¿sí? Es transformado del guacamayo, le es colocado un corazón de maíz. Entonces, esa parte humana, entender lo que nosotros somos, cuerpo de guacamayo, corazón de maíz, en el que nos es transmitido, nos es revelada la ley de origen, y somos hijos de Madre Bachue, que tiene linaje directo con Madre Bagüe. Entonces nosotros somos hijos de la divinidad, somos la divinidad, y esa divinidad, esa energía, esa chispa, esa luz se encuentra dentro de nosotros. No se trata entonces de cuidar la chagra o de cuidar la tierra por cuidarla, digamos desde el sentido puramente ambientalista o ecologista. Eso que dice el abuelo sobre el sentir ancestral, el sentir de lo muisca, nos lleva a unos pensamientos, a unas energías propias que se desarrollan en la casa, alrededor del fogón. Y entonces cuando vienen personas de afuera, amigos que vienen de otros territorios, y entonces se integran a las actividades de una comunidad muisca, entonces resulta que todos desde el pensamiento estamos avivando el fuego, todos desde el pensamiento estamos avivando una olla que es comunitaria, donde alguien pone una papa, el otro pone la racacha, el otro pone la yuca, el otro pone la sal, el otro pone un ingrediente para crear una sopa que no solamente va a alimentar a una persona, sino que es capaz de alimentar a toda la comunidad, y todos se reúnen alrededor de esa olla a bendecir los alimentos. Y entonces entendemos que nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro ser interior debe transformarse no solamente dentro de una conciencia ambientalista o ecologista, sino que también allí nos permitimos ubicarnos en un lugar distinto, desde donde observar la creación y desde donde observarnos a nosotros mismos.
Entonces nuestra relación con lo divino es una relación directa porque surge desde el reconocimiento de que la divinidad está dentro de mí. Yo soy una representación de lo divino. Yo soy una representación de la existencia. Yo soy una representación de la vida. Yo soy un testigo o un testimonio de la vida. Soy un testimonio de la existencia. Y entonces, desde este lugar, ya puedo diferenciar mi relación con lo divino, y desde ese conocimiento que tengo de lo divino, puedo también entonces entender mi relación con lo sagrado. Lo sagrado, entonces, vienen a ser una acción, una actitud. Yo me muevo desde lo divino hacia lo sagrado. Es decir, lo sagrado implica en mí una actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de espíritu, un cambio de ser, en el que yo puedo identificar que el territorio como el de una laguna, entonces tiene una energía que es femenina, que representa el vientre de la madre, y entonces honro el vientre de la madre, honro el agua, y lo honro. No porque si se acaba el agua entonces nos morimos de sed, no, porque esa laguna representa el vientre de la madre, y en el vientre de la madre está contenida toda la vida, toda la existencia, todas las memorias. Muchos ancianos, por ejemplo, cuando hacen el ejercicio de la conciencia, hablan mucho de la visión. ¿En qué momento yo puedo ampliar mi visión como ser humano? ¿En qué momento yo puedo entender mi relación con los demás seres, con la montaña, la laguna, con todos los demás seres, y cómo puedo yo entender la existencia? Entonces, los abuelos, por ejemplo, hacen el ejercicio de llevarlo a uno por allá en la montaña, donde hace frío, donde está el páramo, donde está Faoba, la nube, donde todo hay una neblina espesa, donde hay unos colchones de agua, de musgo de 1 metro, 2 metros de alto, y pulula el agua porque ellos recogen esas partículas de agua de la nube y entonces la arrojan a la laguna. Y entonces los ancianos nos dicen que esas lagunas que son prístinas y que se encuentran en lugares alejados guardan la memoria. Y cuando regresamos nosotros en el ejercicio de la conciencia y en el ejercicio de la visión, entramos nosotros al territorio de la laguna, entonces esa laguna que viene con una vibración de la memoria de la existencia y del universo, activa en mí la memoria que permanece intacta dentro de mí. Y si yo me reconozco hijo del cosmos, hijo del Padre, hijo de las estrellas, hijo del sol, pues voy a entender ese lenguaje de la madre. Y aquí hay que entender algo muy importante, y es que los demás seres no hablan el español, ni hablan el muiscubún, ni hablan el esperanto, ni el francés, ni el inglés, ni el latín. Hablan el lenguaje de la madre, y el lenguaje de la madre es un lenguaje universal. Es un lenguaje en el que yo puedo comunicarme con el espíritu de la montaña, asimismo con el espíritu de la laguna, y puedo entender entonces esa relación que tengo yo con lo divino, y puedo identificar entonces qué es lo sagrado. Y entonces cuando yo entro en ese ejercicio de lo sagrado, cuando yo puedo entender que hay territorios que son sagrados, donde yo puedo entender que en esos territorios sagrados habitan entidades que nosotros llamamos abuelos, llamamos espíritus, que nosotros llamamos potencias. Entonces ellos están guardando una memoria, y cuando yo entro en contacto con esa memoria, yo recuerdo. Y recordar es fundamental en el camino espiritual. Recordar mi estado natural dentro de la ley de origen. Recordar el estado de mi espíritu. Y entonces dicen los ancianos que cuando nosotros nacemos, y entonces tenemos aquí que imaginarnos esa situación del parto, ¿no? Donde estamos nosotros 9 meses en la barriga de nuestra madre física,
y entonces viene ese momento después de los 9 meses donde nosotros nacemos y resulta que nosotros biológicamente los pulmones están recogidos, completamente recogidos, y al nacer tomamos nosotros nuestra primera inspiración. Esa primera inspiración es llenar no solamente los pulmones de aire, sino que es llenar los pulmones del todo. Es decir, llenamos los pulmones del universo, llenamos los pulmones de la memoria, de todos esos elementos que nosotros imaginamos que es aire, pero hay una información que hay aquí. Y entonces llenamos nuestros pulmones siendo bebés, nuestra primera respiración, nuestro primer aliento, llenamos nuestros pulmones y por primera vez, dicen los ancianos, realizamos nuestro primer canto, nuestro primer ícaro. Y dicen los ancianos que ese primer lloriqueo que nosotros tenemos en el momento de nacer es una huella energética de lo que somos nosotros interiormente en nuestro espíritu, reconociéndonos como hijos de la madre, hijos del cosmos, y esa energía propagada a través del lloriqueo no se queda solamente en los oídos de las personas que asisten al parto, sino que esa energía se conduce directamente al cosmos y llega directamente a una estrella. Cada vez que nace un ser humano, nace una estrella en el cosmos. Y entonces allí queda plasmada nuestra esencia, allí queda plasmado nuestro universo, allí queda plasmada nuestra memoria. Y cada vez que cumplimos años, entonces estamos recordando no solamente nuestra existencia, sino que estamos recordando nuestro primer aliento, estamos recordando la manera como nosotros por primera vez nos manifestamos desde esta memoria interior y estamos recordando que nosotros al momento del nacer estamos moviendo energía en el cosmos, donde aparecen estrellas, donde aparecen galaxias constantemente, donde el tiempo no se detiene absolutamente, sino que todo se vuelve una manifestación de la vida. Entonces, allí entramos en una relación con lo sagrado y entramos en una relación con lo divino y a entender que el lenguaje de la existencia, el lenguaje de la vida, el lenguaje de la madre, es un lenguaje que es abierto a toda conciencia, a todos los seres humanos, a toda existencia. Y entonces allí estamos ampliando nuestro campo de visión del mundo, donde las montañas no son para talarlas, sino que son para cuidarlas. Donde las lagunas no son para secarlas, sino por el contrario, es para ofrendarles nuestra memoria, para preservarlas, porque al preservar la laguna preservamos la memoria y nos preservamos nosotros y preservamos también nuestra memoria. Y entonces aquí estamos hablando de lo que nos dejó Padre Bochica, esa ley de origen. Estos elementos que son contundentes. Ahora estábamos nosotros aquí en casa revisando un poco la explosión volcánica de la isla de La Palma, por ejemplo, donde se está manifestando Madre Tierra a través de un volcán y está arrasando con todas las ciudades que están alrededor del volcán. Lo vivimos también acá con el Nevado del Ruiz, en el que, ¿qué es lo que estamos viendo allí? La expresión de la madre. La tierra está viva, es un ser. Ella tiene derechos propios, ella tiene cualidades propias, tiene conciencia propia, se renueva. Por eso tenemos nosotros las estaciones, por eso esas estaciones tienen un reflejo en el cosmos y en cada momento de esas estaciones nosotros vamos a ver que cambian las estrellas también de lugar desde la perspectiva de la Tierra, ¿no? Y estamos mirando un poco el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra con respecto al universo y el lugar que nosotros ocupamos allí. Entonces allí hay una conciencia que es fundamental despertar. Dicen los ancianos que somos la antigua nueva humanidad. Estamos recordando tecnologías que ahora se promueven como tecnologías. De hecho, ya hay como maestrías sobre recuperación agroecológica natural que realmente
son tecnologías de los abuelos antiguas, muy antiguas, en las que ellos recuperaban los bosques y las selvas, recuperaban los ríos y las lagunas, donde los territorios eran completamente sagrados, donde se conservaban la naturaleza, donde habían unas relaciones entre los seres de la naturaleza y los seres humanos que generaban equilibrios y armonías. Y cuando una persona nos visita una comunidad, entonces resulta que la comunidad empieza a hermanarse, es decir, hay un tejido entre nosotros los hermanos, entre nosotros los hijos de la madre, hay un relacionamiento, hay un entendimiento, hay un mismo propósito, y entonces nos sentamos a palabrear, y nos sentamos nosotros a compartir la palabra, a compartir las historias antiguas, a escuchar a los ancianos, a reconocer las casas de pensamiento, los chunsuas y los Kuzmui, a reconocer a las furas, a las furativas, a reconocer a los tivas, a reconocer a los moanes, a reconocer a los chamanes, a reconocer a los curanderos, a reconocer a los abuelos, porque ellos son los astillos, son las casas espirituales que funcionan para mantener la memoria. Entonces, recuperar la memoria, recuperar la ley de origen, no es solamente recordar unas historias antiguas, sino que es entender que esas historias antiguas tienen una función directa en el entendimiento y en la visión que tengo yo desde mi conciencia sobre el equilibrio y la armonía que debemos mantener con todos los seres. Y allí, por supuesto, pues, la madre nos habla a través de lenguajes, y entro también entonces en la relación con los símbolos que nosotros consideramos sagrados. ¿A dónde encontramos nosotros esa información? Y entonces sabemos que las encontramos en las mantas, y entonces los colores que tienen las mantas tienen unos significados para nosotros. Los encontramos en las semillas de los collares, y entonces cuando portamos un collar no solamente es un adorno que nosotros nos colocamos, pues sí lo es también, pero guarda también una memoria, guarda también una función y guarda también un camino que nosotros tenemos. Y entonces miramos nosotros los dibujos de las mantas y estudiamos las mantas antiguas y estudiamos los grabados antiguos, no solamente que se dan en las mantas, sino también en las piedras, en los territorios, en lo que llaman los petroglifos y en los pictogramas, y allí encontramos ese saber. Y dicen los ancianos que ese saber, pues por supuesto, son saberes ocultos, que hay que tener un espíritu y una visión y una conciencia para poder entender esos mensajes que dejaron los antiguos, que dejaron los hijos de la madre en cada una de las piedras de los territorios, alrededor de los ríos y alrededor de las lagunas, y entonces entregaron esas enseñanzas para que nosotros tuviéramos la capacidad de los equilibrios. Entonces, recordar las historias antiguas no es solamente un ejercicio romántico en el que queremos recuperar algo muy antiguo y entonces nos disfrazamos de muiscas y de indígenas, y entonces adoptamos nosotros sin ninguna razón unos propósitos de vida, y resulta que esto va mucho más allá de eso. Esto precisamente es el reflejo de la toma de conciencia, de una luz, de un conocimiento, es la apropiación de un conocimiento que guardan los abuelos, que se guardan en las montañas, que se guardan en las lagunas, que se guardan en los territorios sagrados, y desde esa memoria entendemos que efectivamente las cosas son de esa manera. El hombre ha tardado en entender que debe cuidar el agua. El hombre ha tardado en entender que debe cuidar el bosque. El hombre ha tardado en entender que debe cuidar a los demás seres. Ha tardado bastante, demasiado. Ha tardado demasiado en ofrendar su respeto al vientre de la mujer. Nosotros estamos, la humanidad, estamos en deuda con ese ejercicio de respetar a las mujeres, el vientre de la mujer, su sabiduría, su capacidad de inteligencia y su capacidad para entender y sostener la vida en la tierra. Entonces, todos estos ejercicios
prácticas, usos y costumbres que tenemos en las comunidades están direccionadas a un entendimiento de la armonía de la tierra, de la curación y la sanación de la tierra. Y entonces entendemos desde allí que curar la tierra significa curarnos también nosotros el pensamiento y el corazón. Que así como nosotros tenemos la conciencia, ¿sí? Y algunos hacen ese ejercicio de entrar en el respeto de las lagunas y los territorios sagrados, en ese mismo pensamiento de lo sagrado debemos cuidar nuestras relaciones con nuestra esposa, nuestra madre, nuestros hijos, nuestro padre, nuestros hermanos, porque ellos son el lugar donde yo debo ejercer ese entendimiento y esa visión que tengo yo del universo, desde la ley de origen, desde lo que nos entrega Padre Bochica, desde ese lenguaje que dejó la madre para que nosotros seamos gente, muisca, muisca, yemuyesca. Utao Casao. Bueno, Jazz, cuéntanos qué dicen nuestros amigos. Estamos aquí en Conexión al Cielo, recordando nuestros ancestros. Y pues tenemos aquí, pues, darle gracias a todos aquellos que nos han acompañado hasta el momento y por los que están llegando. Y también, pues, hombre, invitarlos a compartir su palabra, a que nos den sus opiniones, nos den sus orientaciones y sumemos en este tejido tan bonito que hemos venido realizando. Lady, ¿qué nos cuentas? Bueno, abuelito, pues muchos saludos en Facebook. Qué palabra tan bonita, y sí, realmente qué palabra tan bonita la que se está tejiendo esta noche. No, pues inspirador. Creo que luego de escuchar al hermanito y al abuelo, creo que queda mucho por reflexionar, y más que por reflexionar, por hacer, ¿no? El abuelo decía, se tiene que vivir en la acción. Y escuchando pues a Ricardo, yo pensaba un poco de los ciclos, ¿no? La importancia de rescatar los ciclos, y vale la pena como ahondar en esa palabra desde esa cosmovisión muisca, desde esa cosmovisión como seres, desde esa cosmovisión de respeto por todo lo que existe. Y Ricardo hablaba al comienzo que la semana pasada celebrábamos el tema del equinoccio, ¿no? Y es como ese recoger de la tierra lo sembrado. ¿Qué es lo que yo sembré en los meses anteriores para que ahora tenga la capacidad de recoger? Y entonces entra la palabra de cómo estoy sembrando. Él hablaba de la importancia de todos los hermanos Armadillo, el hermano Venado, cómo yo estoy también contribuyendo en esa siembra para esperar recibir o recoger algo de esa siembra. Entonces creo que hay que ahondar mucho en esa palabra, ¿no? Y me pienso como mujer y digo, bueno, ¿y cómo están mis ciclos, no? Mi ciclo lunar, ¿cómo está mi ciclo acompañado de esas fases lunares? Y creo que hay un camino muy, muy grande en reconocernos y empezar a vivir realmente esa palabra en carne y sangre. Entonces, una invitación para la Oli y para Ricardo es ahondemos en esa palabra de los ciclos, en recordar cuál es la importancia de los solsticios, la importancia de los equinoccios, la importancia de volver a recordar esa palabra de los abuelos de la rueda de la medicina, ¿no? Que se hace de diciembre a marzo, de marzo a junio, de junio a septiembre y de septiembre a diciembre, ¿no? Porque creo que nuestros antiguos sabedores tenían como toda esa palabra allí y la iban entregando como nosotros en diferentes historias, en diferentes cuentos, y de alguna forma nos hace falta recordar eso para volver a vivirlo. Ricardo hablaba de sí, muy chévere, digamos que esta visión ecologista de sembrar en casa y de tener sus planticas y de allí obtener, digamos que ciertos frutos, y de alguna forma unos frutos muy bien pensados, ¿no? Con pensamiento bonito. Pero todo eso, digamos que como Ricardo lo mencionaba, como ahora lo obtenemos a la vuelta de la esquina y lo podemos intercambiar, pues lo hemos perdido, y nosotros no estamos siendo como las personas que se preocupan por sembrar o por obtener alimentos de calidad, sino que nos hemos vuelto un poco facilistas y hemos olvidado también todo el conocimiento de las plantas, todo el conocimiento de
de esas chakras. Entonces, sí es importante volver a recordar cuál era ese proceso y cómo se hacía el proceso y cómo hacerlo desde un pensamiento y de un sentir bonito para tener un alimento realmente que nos nutra. Entonces, nada, hoy me quedo pensando mucho en ese tema de los ciclos, de cómo me vuelvo más natural. Cuando Ricardo hablaba de esto, yo pensaba que la naturaleza nos lo enseña todo. Cuando yo me detengo a observar en silencio y veo cómo el armadillo hace el hueco y el hermano pájaro viene y siembra la semilla y cae la lluvia y permite que la planta salga. Simplemente si nosotros nos detuviéramos a observar cómo ocurre todo en la naturaleza, creo que tendríamos la capacidad de vivir de una manera más armoniosa con nosotros mismos y armoniosa con todos los seres y coexistir en un equilibrio más perfecto. Nos hemos enfocado en explotar y en de alguna forma dañar, pero no nos preocupamos realmente por reconstruir. No nos preocupamos por volver a dejar las cosas mejores de lo que nos la encontramos. Entonces creo que esta noche la palabra me insta realmente a hacer, a pensar cómo es que yo debo volver a esa palabra de origen, pero en este siglo XXI con todas las tecnologías que ya tengo, no para destruir, sino para construir, para coexistir armoniosamente y en equilibrio con la naturaleza y con todos los seres que en ella habitamos. Y me gusta mucho esa palabra del ser. Siempre en la academia se habla, yo me acuerdo de las primeras clases por allá de psicología, ¿y quién eres? Y uno se embolata nada más pensando con quién soy, ¿no? Y el abuelo a veces nos hace un ejercicio, ¿quién eres? No, yo soy Hasblady, no, ese es tu nombre. Yo soy psicóloga, no, esa es tu profesión. Yo soy psicóloga en tal organización, no, eso es a lo que te dedicas, ¿no? Pero realmente cuando andamos en la pregunta qué soy y nos reconocemos, como decía Ricardo, como energía divina, además, hija de descendencia de Bagüey, de Bachué, creo que ahí realmente nosotros entramos en esa cosmovisión de, soy un ser sintiente, pensante, que tengo la capacidad de construir y de volver a equilibrar lo que desafortunadamente otros han desequilibrado. Entonces hoy me voy con el pensamiento de hay que construir bonito. Como dicen en la sierra, hay que seguir pensando bonito para que la palabra amanezca en obra y realmente volvamos a ser gente, y emuyesca, como decimos acá. Hasta ahí dejaría mi palabra, abuelito. Bueno, mis hermanos, estamos aquí en Conexión al Cielo, recordando a nuestros ancestros y pues yo creo que con toda esta referencia que nos ha hecho Ricardo y lo que hemos dicho, creo que ya lo que es la primera venida de Ochica, creo que la hemos redondeado en gran parte. Obviamente, Yasmín nos hace una acotación bien importante. Bueno, sí, vino a enseñar la agricultura y cómo era en los ciclos de la agricultura. Nos vino a enseñar de la orfebrería y cómo era la orfebrería. Nos vino a hablar del tejido y cómo era el tejido. Y nos vino a enseñar y cómo era. Pero esa parte importante de quién soy es de saber mi origen. Y cuando Muisca habla de su origen, en Muisca puede decir, sí, de las estrellas, pero dice, no, yo soy hijo de la madre Bagüé, soy su nieto, soy hijo de la madre Bachué, soy hijo de la divinidad. Está reconociendo ese hecho. Es y por eso es que, a ver, si yo me reconozco en la divinidad y estoy en la divinidad, estoy en la unidad, entonces ya no necesito una religión, no necesito el religare. Por eso Bochica no vino a enseñar una religión, porque ya estaba el religare. Manifiéstelo, hágalo una realidad. Es eso. Sea, reconozca y empodérese de lo que es y sea. Vívalo. Entonces, nosotros hablamos con alguna frecuencia de un círculo de palabra, de palabra de verdad, de vida y de amor. Y eso nos están entregando 4 parámetros importantes de lo que es esa realidad de la divinidad en nosotros.
Y pues ya teníamos en otros aspectos, ya sería hablar de otros aspectos. Y pues yo considero que pues de aquí hay unas narraciones antiguas que tocan con Goran Chancha y Tamagata, que pues no sé si Ricardo considera de que hasta aquí dejamos esta primera venida del padre Bochica, del Papa Bochica, y hacemos un recorrido sucinto posiblemente de estos dos personajes, y ahí entraría también el cacique de Ramiriquí. Entonces tendríamos que hablar de estos tres personajes conjuntos que están mucho antes de la conquista y están antes de la venida de Bochica. Y comenzamos ahí a tocar un poco otras circunstancias de cómo se fue perdiendo, y vamos a encontrar de pronto el origen de los sacrificios humanos, de pronto, pero que no fueron enseñados por Bochica, ni fueron enseñados por la madre Bachué. Es falso desde mi concepto con respecto a la academia decir de que los muiscas hacían sacrificios humanos. Ese no fue su sentir. Hay otras circunstancias que cambiaron la palabra, que olvidamos el origen y llevaron a eso. Y entonces de pronto podemos dilucidarla, de pronto las podemos encontrar aquí cuando hagamos esta otra narración. Entonces, no sé qué opinas tú, Ricardito, cómo la ves, qué opinas de Lady, qué opinan nuestros radioescuchas y nuestros amigos cibernautas que están ahí atentos a esta transmisión. Sí, abuelo, pues saludar al hermano Namauki Maguida Huachiga, saludar a Valentina Castaño, a Nicolás Linares, a Ana Fuentes, a Alexandra Díaz. Vamos a hacer un ejercicio el día viernes a las 7 de la noche, también por conexión al cielo, para que estén pendientes, digamos, donde hay nuevas expresiones de la poesía. Se va a leer poesía como desde el pensamiento ancestral, desde el pensamiento antiguo. ¿Cómo estamos sintiendo ahora estas nuevas generaciones y estas nuevas comunidades? ¿Cómo estamos sintiendo la espiritualidad? ¿Cómo estamos sintiendo la creación? ¿Cómo estamos sintiendo nosotros nuestra existencia? Cuando entramos en este ejercicio de preguntarnos por nuestro origen, de preguntarnos por nuestro territorio, allá en el lugar donde ustedes se encuentren, hay un territorio, y ese territorio está lleno de naturaleza, de vida, de animales, de ciclos de la tierra. Y entonces, en este siglo XXI, es un siglo XXI de crisis de la existencia, porque necesitamos resignificarnos en nuestra existencia propia. No solamente nuestra vida se define a partir del trabajo. El trabajo es muy importante, también nos define. Hay muchas filosofías y sociologías que han hecho una labor de analizar el trabajo, pero estamos en un punto de la existencia en la que debemos resignificar nuestra labor diaria, en el que nos hemos dado cuenta que entramos en un círculo donde estamos esclavizados, donde si estamos viviendo para trabajar, pues no estamos viviendo, no estamos teniendo experiencias de la vida. Y es allí donde nosotros entramos en ese ejercicio de buscar en ese interior el reconocimiento de la divinidad en nosotros, y es allí donde podemos encontrar la divinidad en los demás seres para resignificar la vida. Y entonces en la vida es importante
caminar la montaña, sentir el aire de la montaña, el viento de la montaña, la lluvia de la montaña, el arcoíris de la montaña. Es importante sentir la laguna, el agua de la laguna, el frío de la laguna, el espíritu de la laguna, porque estas experiencias nos hacen entender que la vida va más allá solamente de trabajar, va más allá solamente de comprar. En alguna ocasión decíamos nosotros en un círculo de palabra que la forma de vida del sistema de Occidente nos enseñó a ser acumuladores de cosas en la casa. Muchas veces tenemos en la casa cosas que no nos sirven, que no tienen una función propia, y nos gusta acumular cosas. Llega diciembre y entonces esas cosas que acumulamos del año pasado las botamos y compramos otras cosas. Y entonces la plata no nos alcanza y necesitamos trabajar muchísimo más. Nos ponen esas metas de estudiar, y ser alguien en la vida significa estudiar, tener casa, un carro, y de alguna manera hablar de ello con las demás personas, porque eso nos hace alguien desde el sistema occidental, desde el sistema capitalista. Pero reencontrarnos con la historia antigua, entonces significa apreciar las semillas, por ejemplo. Cuando nosotros nos sentamos entre nosotros, encontramos hermanos que han recuperado variedades de semillas de maíz que están sembrando en sus chagras, y entonces tienen mazorcas moradas, mazorcas de colores, no solamente amarillas, sino que tienen una variedad de mazorcas, o una variedad de alberjas, o una variedad de frijoles. Pero esas semillas no son para adornar, sino que son semillas que se cocinan y se consumen, que se hace la facua, la chicha, que se hace el mambe de maíz, que se hace las arepas, que se hacen las tortillas, que se hace esa alimentación antigua, esa alimentación que dependía específicamente del ciclo del maíz. Y entonces en nuestras casas, yo recuerdo desde la época de mis bisabuelos, que se hacían diferentes sopas con el maíz, y uno iba al solar de la casa, o al territorio atrás de la casa, donde habría sembrado espinaca, acelgas, cilantro, cebolla, y entonces uno hacía el ejercicio sencillamente de ir a la parte trasera de la casa y recoger esos elementos para cocinar una sopa, y en esa sopa todos comían. Entonces estamos en un ejercicio humano donde en el siglo XXI el internet o los aparatos tecnológicos no definen la vida. Entonces estamos sintiendo de manera distinta la vida en este siglo XXI, donde hay una crisis de lo existente, donde ya el sistema no me llena el alma ni me llena el corazón. Personas que llegan al final del día y están vacíos en el corazón, y bueno, se sientan con las comunidades, y las comunidades bajo la dirección de los ancianos nos ponen a caminar el territorio, nos hacen acostarnos en el territorio, descansarnos en el territorio, donde nos permiten enseñarnos ejercicios de contemplar a través del silencio de la mente, el silencio de la boca, avivar nuestros sentidos para poder entender esos cantos que producen los árboles, que producen los pájaros, que produce la tierra, que produce el agua, y sentimos que una energía distinta, que una manera distinta de sentir la vida se está produciendo, y es allí donde tenemos que avanzar, ¿no? Es allí donde tenemos nosotros que fortalecer, es allí donde debemos invitar a más personas a que sientan la contemplación, que sientan el silencio, que existen otras maneras de vivir la vida, que el trabajo o el estudio o las imposiciones de esas metas del sistema capitalista no son lo único de la vida, que sanar el cuerpo significa entender, por ejemplo, que en el bosque y en las montañas están las medicinas, están las plantas
que pueden armonizar mi cuerpo. Y entonces estamos hablando de personas que en este momento han recuperado el conocimiento antiguo. Y es con ellos con los que nos estamos reuniendo para el recital de poesía del viernes. Por ejemplo, Namauki, él es sanador con plantas, y entonces él va a la montaña, recoge las plantas, las estudia, las revisa, las muele, hace las sustancias, digamos los oleatos, lo que llaman los oleatos, y entonces utilizan esas sustancias de la montaña para curar diferentes enfermedades, como por ejemplo la tensión, arritmias del corazón, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Valentina viene desarrollando una tarea hermosísima alrededor del tejido, y entonces el tejido no solamente es sentarse con agujas, como lo está haciendo Hasblady, sino que ahí hay un propósito de la vida, donde estamos tejiendo nuestra vida, donde estamos recuperando nosotros la memoria, donde podemos nosotros entender que se hace un tejido con agujas, pero también se hace un tejido con telares, y recordamos que Padre Bochica nos entrega esa palabra del tejido y de los telares, y allí aprendemos del tejido cósmico, y entonces entendemos desde el tejido que todos estamos relacionados unos con otros, que cada vida es importante, que cada pensamiento es importante. Por eso cada vez mayores gentes, mayores comunidades se están sentando alrededor de los calendarios, alrededor de los solsticios y de los equinoccios, pensando bonito, como dice Hasblady, pensando desde la armonía, desde la paz, pensando en la curación, pensando en la sanación. Y desde ese pensamiento, entonces nos conectamos con esa memoria antigua en la que todo estaba armonizado antiguamente. Podemos nosotros recordar que nuestros ancianos no se enfermaban, nuestros ancianos tenían unas vidas muy longevas. Los ancianos vivían 80, 90, 100 años, 140 años. En la Sierra Nevada de Santa Marta encontramos ancianos de 140 años. Y entonces entendemos que la vida debemos pensarla de manera distinta, que estamos en un espacio para sentarnos distinto, que estamos en una oportunidad de la existencia para conectarnos otra vez con nuestro interior, con nuestra divinidad interior, con el único propósito de poder entender la existencia que hay afuera de nosotros. Y esa existencia fuera de nosotros se inicia en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Y por eso es el propósito de armonizar nuestras casas, desde la armonización de nuestro corazón, desde acallar nuestra mente. Pero debemos ser juiciosos y disciplinados, porque no es fácil cambiar el paradigma, de cambiar los pensamientos. No es tan fácil cambiar una forma de pensar, no es tan fácil cambiar una creencia. Hay personas que, por ejemplo, se integran a las comunidades y les cuesta mucho, por ejemplo, entender que la religión católica implantó unos pensamientos, unos son acertados, otros no son acertados. Desde las comunidades nosotros entendemos que existe un pensamiento crístico. Un abuelo nos decía, cuando hablaba de Cristo, nos decía, por ejemplo, camíneme sobre las aguas, ¿sí? O sáneme un ciego, ¿sí? Entonces no puede, bueno, significa que esa experiencia de ese ser humano que llamamos nosotros Cristo, de ese sabedor, de ese abuelo mayor, estaba conectado con el cosmos y era capaz de propagar su energía para armonizar otro cuerpo, y nosotros lo entendemos también de esa manera. En nuestras comunidades, entonces, nosotros nos reunimos para escuchar la palabra del mayor, y el mayor tiene la capacidad de sanar y de curar el espíritu, de sanar y de curar el cuerpo, desde la palabra y desde la medicina. Eso ocurre en nuestras comunidades, en la recuperación de nuestra memoria, cuando logramos entender nuestro lugar en la historia de origen, cuando logramos entender que tenemos una relación con
con esos seres divinos y logramos entender que esos seres divinos nos dejaron una tarea fundamental que es cuidar este territorio. Entonces el viernes nos vamos a sentar en un círculo de la palabra para entender cómo nos estamos sintiendo ahora, cómo estamos sintiendo la existencia desde ese caminar bonito del corazón. Entonces todos cordialmente pues invitados el próximo viernes a las 7 de la noche, también por Conexión al Cielo, que nos ha brindado el espacio para poder difundir ese lugar. Y si ustedes pues quieren participar, podemos hacer un segundo programa de poesía, de literatura, que me parece bien bonito, tener la posibilidad de expresar cómo sentimos la vida y cómo es posible que nosotros antes sentíamos otras cosas y estábamos opacados y ahora estamos sintiendo la existencia y podemos valorar mejor la luz del sol y podemos valorar mejor el día y podemos entender que el sol nos alumbra a todos de la misma manera, aunque la noche sea larga. Y en ocasiones todos hemos vivido noches oscuras en la que no hemos visto la luz, pero amanece para todos. Y ese amanecer significa ser capaz, como las semillas, de poder entregar aquello que no nos pertenece, aquello que no hace parte de mí, como la semilla, el camino del maíz, de entregarse a esa oscuridad, a esa humedad, a esa soledad, a esos pensamientos, a esa angustia, a ese miedo, y ser capaces desde ese vientre de la madre echar raíz en un nuevo pensamiento, en un nuevo lugar donde yo puedo entender mis relaciones, donde puedo entender mi condición de ser humano y buscar desde ahí la luz, es decir, que esa semilla que soy yo, enterrado en esa oscuridad y en esa humedad y en esa soledad, angustia y miedo, tengo la esperanza de nacer y de ser un nuevo ser, de nacer y ser un mejor ser humano. Y entonces aparece ese tallo con esas hojas y buscando la luz, buscando el sol. Y cuando yo encuentro el sol, entonces hay que crecer para sacar nuevas mazorcas, nuevos maíces y que esos maíces sigan cumpliendo el camino de la vida y del conocimiento. Uta o casa, bueno. Bueno, mis hermanos, estamos en Conexión al Cielo, aquí recordando nuestros ancestros. Todos son bienvenidos, todos tenemos cabida acá en Conexión al Cielo. Bueno, mis hermanos, nos hemos extendido un poquito más para poder dar cierre a esta primera venida del Papa Bochica y entender nuestra ley de origen, entendernos más como somos, qué es el sentir muisca. Y pues invitarlos para que nos continúen acompañando el próximo lunes y obviamente al recital de poesía de este próximo viernes a las 7 de la noche. Ya es que tienes para comentarnos, por favor, para ir luego al cierre. No, abuelito, creo que la palabra de hoy se tejió muy bonito, creo que quedó súper claro, digamos que la palabra que nos comparte nuestro Shipapa Bochica en su primera venida, y como ya lo he dicho antes, pues nos invita mucho a reflexionar acerca de lo que somos, de qué somos, y empezar a interiorizar esos ciclos naturales, volver a ser naturales a través de la observación. Eso creo que es importante. Y creo que, así como lo decía Ricardo, ser semillas, ser como tallos creciendo, entregar lo que nos corresponde desde esos frutos que salen desde el corazón y volver a sembrar esa semilla cada vez más bonita. Eso es como lo que reflexiono casi al final de lo que dice Ricardo. Y pues continuar con lo que tú decías, abuelito, como mencionando a estos seres que también fueron importantes y sus enseñanzas. Entonces, pues creo que hay mucho por tejer, hay mucho por recordar, por seguir recordando a nuestros ancestros. Y me llevo eso, abuelito, me llevo eso en la mochila, entregar y ser semillas de oro. Exacto. Hay una situación de toda la temática de hoy. Es realmente, pues, no fluimos con la madre naturaleza, no fluimos en los ciclos, en parte por desconocimiento.
y en otra parte por malformación que nos ha dado el eurocentrismo, que ha sido lo que nos trajo la conquista. Y ahí vino mucho el problema, o de ahí nace el problema de haber perdido la conciencia de los ciclos y haber perdido nuestras leyes de origen y nuestro sentimiento muisca, puesto que el avasallamiento fue tan fuerte que olvidamos. Pero el hecho de olvidar no significa que no lo podamos recordar, no significa que podemos volver a retornar a fluir en esos ciclos como debe ser y como nos corresponde en el cuidado de este territorio, el territorio de nuestro cuerpo, en el cuidado del territorio externo de las relaciones, en el cuidado del territorio externo de la madre Jiscahuaya y en otro territorio más grande que es el cósmico, puesto que no nosotros dentro de nuestra ley natural, tal pues ahí ya sería otra situación, es que en ese momento de la primera respiración o inspiración, es el momento donde capturamos toda la energía cósmica del momento, toda la energía, absolutamente toda. En ese simple hecho de inspirar por primera vez en ese pulmoncito tan pequeño, pero ahí recogemos. Y por eso es donde tenemos la primera información cósmica. Y ahí está. Y resolver esa información es parte del propósito de cada vida, de cada volver a volver a vientre, de cada episodio volver a vientre es ese, de cada momento en que volvemos a hacer semilla para crecer, está ahí está esa información. Es decir, muchas veces dicen, oiga, es que hay que volver a ver qué fui en 200 encarnaciones. No, es que ahí está la clave, ahí en esa primera inspiración, ahí está toda la clave, porque es la síntesis de absolutamente todo lo que hay en ese momento. Y ahí está la misión, la visión, está absolutamente todo, pero no lo hemos resuelto. Hay que resolverlo. Y por ello es que hacemos estos recuentos para ir mirando, ir descubriendo cómo es el sentir muisca, cómo es. No decimos filosofía muisca porque no es un proceso de mental, es un proceso de vida, es un uso, es vivir, es hacer, es sentirlo. Y por eso es tan importante en lo muisca sentir más que pensar. Y cuando nosotros hablamos de que el que piensa en la mente tiene que hacerlo dos veces, con la mente y después con el corazón, sentirlo. En cambio, el Mishka solamente una vez, siéntalo y ya, eso es, no le ponga más. Es el camino del amor, del corazón, de la vida, de la verdad. Es el camino de esa palabra, del verbo creador, del, del sonido de la creación, de la vida. Es el sonido que es el lenguaje de la madre, el amor. Dicho en palabras, pues trayéndolo así como para entenderlo. Es el lenguaje universal y está reconocido desde todas las filosofías, todas las religiones, pero es el lenguaje de la madre. Es el lenguaje de la madre, Bahue. Entonces, mis hermanos, con estos sentimientos, con estas palabras, los dejamos por esta noche. Los invitamos a continuar en esta conexión al cielo, recordando nuestros ancestros. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias por su compañía, por sus aportes, por estar ahí, desde el Espíritu acompañando. Bendiciones, buen camino, buena brisa. Feliz noche para todos. Gracias, Ricardo. Gracias, Yasmedi. Gracias allá al staff de producción, a Jorge y demás colaboradores que hacen posible esta realización de esta transmisión. Muchísimas gracias.